El mayor fracaso de marketing de la historia salvó a Coca-Cola. No lo debilitó, no casi lo destruyó, lo salvó y lo convirtió en la marca más amada del planeta. En 1985, Coca-Cola cambió voluntariamente su fórmula secreta de 99 años. Lanzaron una receta completamente nueva y el mundo estalló. 400.000 llamadas de clientes furiosos, protestas en las calles, congresistas exigiendo investigaciones, personas que lloraban en televisión como si hubiera muerto alguien cercano. 77 días después, Coca-Cola anunció que volvían a la fórmula original. Y lo que ocurrió después es lo que los libros de marketing nunca te cuentan, porque la pregunta que nadie se hace es si ese error fue un error. Para entender lo que pasó en 1985, primero tienes que entender que era Coca-Cola antes de ese año. No era solo una bebida, era el producto más reconocido del planeta, más que el dólar, más que la bandera de los Estados Unidos. Hay una consultora que se llama Interbrand. Cada año publican el ranking de las marcas más valiosas del mundo y llevan décadas poniendo a Coca-Cola entre las 5 primeras. Y en 1984, el año exacto antes del error, Coca-Cola controlaba casi la mitad del mercado mundial. Casi la mitad. En un mercado donde compiten miles de marcas de cientos de países. Y en el centro de todo ese poder había una sola cosa. Una fórmula. Una receta que se creó en 1886 en una pequeña farmacia de Atlanta, Georgia. Un farmacéutico llamado John Pemberton la mezcló en una olla de cobre, la probó y la vendió por 5 centavos el vaso. La fórmula tenía nombre en clave, Merchandise 7X. Solo 2 personas la conocían completa y nunca viajaban en el mismo avión. Entonces llegó Pepsi y en silencio empezó a ganarles. En 1975, Pepsi hizo algo que no se había visto antes. Pusieron 2 vasos sin identificar delante de personas normales, en centros comerciales, en la calle, en supermercados. Un vaso con Coca-Cola, otro con Pepsi, sin ninguna etiqueta, solo los números 1 y 2. Y le preguntaron a la gente cuál prefería. Pepsi ganaba, consistentemente. Y en lugar de guardarlo para su equipo directivo, lo transmitieron en televisión nacional, en prime time, con cámaras, con personas reales, con sus reacciones reales. La campaña se llamó el Pepsi Challenge y fue el ataque más humillante que una marca ha lanzado contra su competidor. Pero lo que pasa es que la historia tiene una segunda capa. Un investigador de la Universidad de Baylor llamado Reed Montague repitió ese mismo experimento en 2003, pero esta vez con personas conectadas a un escáner cerebral, y encontró algo que lo dejó sin palabras. Cuando la prueba era a ciegas, los participantes preferían Pepsi. Pero cuando sabían que estaban bebiendo, su cerebro se activaba de forma diferente. No el sabor, el cerebro entero. Pepsi tenía razón, y al mismo tiempo no la tenía. La marca era más fuerte que el producto. Coca-Cola no vendía azúcar, vendía una conexión emocional. Esa fue la verdadera lección de 1985, porque Coca-Cola no era un refresco, era una memoria. Era una emoción almacenada en el cerebro de cientos de millones de personas durante generaciones. Y las personas que dirigían la compañía todavía no lo habían entendido. Alguien dejó un comentario que me pareció muy preciso. Las grandes marcas no te venden el producto, te venden la razón por la que te sientes tú mismo. Y su solución al problema iba a ser mucho peor que el problema. El 23 de abril de 1985, Roberto Goizueta subió a un escenario en Nueva York. Goizueta no era un ejecutivo normal. Era un químico cubano que había llegado a los Estados Unidos sin nada después de la revolución de Fidel Castro, que había escalado desde cero hasta convertirse en el CEO más admirado de América. Bajo su dirección, las acciones de Coca-Cola habían subido más de un 1000%. Un 1000%. Era prácticamente intocable. Y ese día, frente a las cámaras, frente a los periodistas, frente al mundo entero, anunció algo que nadie esperaba. Coca-Cola había cambiado su fórmula. La fórmula de 99 años. La que viajaba en aviones separados, la que solo 2 personas en el mundo conocían completa. Esa fórmula ya no existía. La habían reemplazado por una nueva receta, más dulce, diseñada específicamente para ganar en las pruebas a ciegas contra Pepsi. La llamaron simplemente New Coke. Goizueta la describió ese día como la decisión más segura que había tomado en su carrera. Y aquí es donde yo necesito preguntarte algo directamente. Tú, que estás viendo esto ahora mismo, ¿alguna vez tomaste una decisión que tenía todo el sentido del mundo sobre el papel, pero que en algún rincón de tu cabeza sentías que algo no cuadraba? 200.000 personas habían probado la nueva fórmula.
Los estudios decían que ganaba. Los focus groups decían que gustaba más. Pero había una pregunta que nadie había hecho en voz alta. Una sola pregunta. ¿Qué siente la gente al saber que la fórmula original ya no existe? Nadie lo midió. Nadie. Y lo que pasó en las siguientes 77 horas dejó al CEO sin palabras. Lo que pasó en las primeras horas después del anuncio no tiene comparación. El teléfono de Coca-Cola empezó a sonar. Y no paró. En las primeras 48 horas recibieron más llamadas que en todo el año anterior. Al final del primer mes, el número superaba las 400,000. 400,000 personas que descolgaron el teléfono. Un hombre llamado Gay Mullins fundó una organización que se llamó Viejos Bebedores de Cola de América y recaudó dinero para demandar a la compañía. Para demandarla. Por cambiar una receta de refresco. El senador David Pryor, de Luisiana, se levantó en el Senado y declaró que el New Coke era un ataque al estilo de vida americano. Un senador, en el Senado, hablando de Coca-Cola. Y en televisión personas que lloraban de verdad. Yo lo he visto en los archivos de la época y todavía me parece increíble. Gente mayor, con la voz quebrada, diciendo que se sentían traicionados, como si alguien les hubiera quitado algo de la infancia. Fíjate en esto. Coca-Cola no les había quitado un refresco, les había quitado un recuerdo. Y cuando alguien te quita un recuerdo, la reacción no es racional. Hay un estudio de 2016 en el Journal of Consumer Research de la Universidad de Chicago. Demostró que los productos ligados a memorias de infancia generan en el cerebro la misma respuesta emocional que perder a una persona cercana. La misma respuesta. No parecida. La misma. Coca-Cola, sin saberlo, había activado ese mecanismo en cientos de millones de personas. Y mientras el mundo ardía, las ventas de New Coke estaban subiendo. El 11 de julio de 1985, 77 días exactos después del lanzamiento de New Coke, Roberto Goizueta volvió a pararse frente a las cámaras. Y esta vez el mensaje era diferente. La fórmula original volvía. La llamaron Coca-Cola Classic. El comunicado oficial decía que la empresa había escuchado a sus clientes. Goizueta lo describió como el momento más humilde de su carrera. Pero lo que pasó después del anuncio no sonaba a humillación. Sonaba a victoria total. En las semanas siguientes, Coca-Cola Classic superó en ventas a Pepsi en todos los mercados. No en algunos. En todos, al mismo tiempo, y lo superó por un margen que no se había visto desde los años 60. Los medios que semanas antes hablaban del mayor error corporativo de la historia, ahora hablaban del regreso más épico de la historia empresarial. Fíjate en este número porque es difícil de creer. Coca-Cola registró el mayor crecimiento trimestral de su historia hasta ese momento. El mayor, en 99 años. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Hay una teoría que lleva 4 décadas circulando entre ejecutivos de grandes marcas, en los MBA de Harvard y Stanford. La teoría dice que Coca-Cola lo sabía. Somos demasiado tontos para haber planeado esto y demasiado inteligentes para no haberlo aprovechado. Esta no es la historia de una empresa que cometió un error y sobrevivió. Es la historia de cómo una marca descubrió cuál era su verdadero activo. No la fórmula, no las fábricas. El verdadero activo era el amor irracional de sus clientes. Un amor tan profundo que cuando lo amenazaron, el mundo entero se levantó a defenderlo. ¿Qué perderían las personas que te siguen si mañana desapareces? Si no tienes una respuesta clara, ahí está el trabajo. Coca-Cola tardó 77 días en aprenderlo, y le costó uno de los escándalos más grandes. Pero sobrevivió, y salió más fuerte. ¿Crees que el error de New Coke fue un accidente o la jugada más calculada de la historia? Espera a ver lo que le pasó a Kodak.